Muy bien, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí, qué bueno que tienen la oportunidad de poder estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos a Rema, les recuerdo que son muy amados. Muy bien, así que también te recuerdo, mi hermano, mi hermana, que la gracia es un regalo, que la gracia es un don de Dios, es el regalo de Dios para la humanidad, el regalo de Dios para toda la humanidad y para los hijos de Dios, ¿sí? La gracia es un regalo que está disponible para cualquier persona que lo crea, para cualquier persona que tenga el deseo de recibir, sin importar sus errores, sin importar sus fracasos, sin importar sus pecados, sin importar la etiqueta que les haya puesto la sociedad, sin importar sus heridas, las heridas del alma, sin importar su pasado, sin importar sus pecados. La gracia de Dios está disponible precisamente a aquella persona que ignorando, que no tomando en cuenta sus errores, su pasado y todo lo que ya te he repetido, tenga el deseo de recibir la gracia de Dios, tenga el deseo de aceptar la gracia de Dios. Y eso lo aceptas por medio de la fe. Mientras te sigas condenando, mientras te sigas sintiendo culpable, mientras te sigas siendo una persona inmerecedora, mientras sigas creyendo las etiquetas que te pone el mundo, las etiquetas que tú mismo te has puesto como fracasado, como pecador, como mentiroso, como infiel, como borracho, como cualquier etiqueta, mientras te sigas poniendo esa etiqueta y sigas creyendo que eres esa persona, entonces te será muy difícil recibir la gracia de Dios. Para recibir todo lo que Dios ha dispuesto para ti en esta vida, es muy importante que te despojes de todo ese peso, de que te quites de toda esa carga que has traído durante mucho tiempo, ¿sí? La Escritura dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. Así que la gracia te lleva a ese lugar de descanso. El amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios te lleva a ese lugar de descanso, a ese lugar donde tú puedes descansar, donde puedas estar tranquilo, al lugar de reposo. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y que digas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Pues creo que los niños ya salieron, así que vamos a entrar de lleno con el tema. El título del mensaje del día de hoy se llama Más que vencedores. Más que vencedores. Y quiero comenzar contándote acerca de una historia. Sí, esta historia, por cierto, que es verdadera, ¿no? Y además que es una historia fue un acontecimiento que sucedió hace algunos años, pero además que es bastante conocida. El 5 de junio de 1967, se libró una guerra entre los países árabes y la nación de Israel. En 1967, el 5 de junio, se libró una guerra que se conoció como la Guerra de los 6 días. Y se llamó así porque precisamente esta guerra duró 6 días. Era entre Israel y sus enemigos en ese entonces, los países árabes, algunos países árabes que se habían unido para pelear contra Israel. Entre ellos estaba Egipto, Siria y Jordania. Estas tres naciones contra una sola nación eran, por ciento, mayormente numerosas, ¿no? De hecho, los expertos en guerra consideran que esta guerra era casi imposible de que Israel pudiera ganarla, que esta guerra realmente eran muy mínimas, muy bajas las posibilidades para que Israel pudiera ganarla. Pero una de las grandes ventajas o una de las grandes fortalezas de Israel
era su fuerza aérea. Una fuerza aérea que es, creo que es la número 1 a nivel mundial. Así que el 5 de junio, ya después de algunos de diferentes conflictos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, Egipto, Siria y Jordania se disponen a atacar a Israel. Es decir, los tenían rodeados por todas partes. Egipto, Siria y Jordania son lugares, son países, son naciones que rodean a Israel, ¿sí? Así que lo iban a atacar por los diferentes frentes, es decir, le iban a llegar por todos lados. Además que podríamos decir que eran 3 contra 1. Pero las alertas israelí sonaron y ellos se dieron cuenta que ellos iban a ser atacados. Así que antes de recibir el ataque, ellos decidieron actuar. Así que ellos fueron los primeros en actuar, despegando sus tropas aéreas y bombardeando los aeropuertos donde estaban las aeronaves de los egipcios, principalmente en Egipto. Desplegaron sus naves y sus pilotos y empezaron a bombardear los aeropuertos, que era una de las zonas estratégicas de sus enemigos, teniendo así la supremacía aérea. Y quien tiene la supremacía aérea es muy comúnmente que quien logra conquistar el aire, quien logra tener el dominio en el aire, es quien logra ganar una guerra. Así que esa guerra fue una victoria contundente para la nación de Israel, siendo que tenían muy pocas posibilidades de ganar. Poco a poco la guerra la victoria fue tan arrasadora que en tan solo 6 días ellos pudieron neutralizar las fuerzas de sus enemigos. Tanto así que tuvieron que intervenir la Unión de las Naciones Unidas para declarar un alto al fuego. Tuvo que intervenir la ONU para poner un alto a esta guerra, ya que Israel estaba extendiendo su territorio cada vez más y más, y obviamente que el desastre para sus enemigos era mayor. Así que sin ninguna otra opción, los enemigos decidieron tener un alto al fuego, e Israel también decide parar el fuego, decide parar la guerra. Y en esta gran victoria, al final ellos reconocerían que si no fuera por la ayuda de Dios, otra historia hubiera sido, ¿sí? Otra historia se hubiera escrito. Y así podemos darnos cuenta a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, cómo vez tras vez la nación de Israel, el pueblo de Israel, vez tras vez es rescatado por parte de Dios. Vez tras vez podemos ver cómo milagrosamente Israel es librado de grandes batallas. Es decir, se encontraba en tal momento de adversidad, en una situación muy comprometedora, en una situación donde tenían pocas posibilidades, y vemos vez tras vez a lo largo de la historia en la Biblia cómo Dios sale a su rescate, cómo Dios pelea sus batallas. En una ocasión también, en los tiempos del rey Josafat, Israel o más bien Judá se encontraba rodeado, ¿sí? Estaba a punto de ser atacado. Sus enemigos eran mayores y aparentemente eran más poderosos. Así que el rey tenía mucho miedo. El rey Josafat no sabía qué hacer. De hecho, la Biblia lo menciona así, que él eleva una oración y dice: ¿sabes qué, Señor? No sabemos qué hacer. No tenemos opción. La verdad es que nos encontramos afligidos y no sabemos qué hacer. Pero tú has dicho que si nosotros oramos a ti y clamamos desde esta tu ciudad, tú nos escucharías y vendrías a ayudarnos, vendrías a rescatarnos. Y por medio de un profeta, el Señor le responde, le dice: por supuesto que sí, por supuesto que yo los rescataré. Así que no teman, ustedes tienen que salir y enfrentar al enemigo, y yo pelearé por ustedes. Ustedes preséntense a la batalla y yo seré quien pelearé por ustedes. Y ese día Dios hizo que sus enemigos se confundieran entre sí y se mataran entre ellos. Y además que fue tan grande el botín que Israel recogió, que duró varios días recogiendo el botín de tan grande que había sido. En esta guerra de los 6 días se puede ver en las bitácoras que se escribieron
cómo Israel no era un pueblo que salió y dijimos, nosotros vamos a vencer aunque sean 3 contra 1. Nosotros los vamos a hacer pedazos, no hay ningún problema. No, en las bitácoras se puede ver cómo Israel tenía temor, tenía miedo de esta guerra. Ellos sabían contra quién se enfrentaban, sabían que las posibilidades no eran las mejores, ¿sí? Pero podemos ver que al final ellos le dan la gloria a Dios. Ellos reconocen su presidente, su primer ministro, reconoce que es Dios quien peleó por ellos, que fue por la ayuda de Dios que ellos pudieron ganar esa batalla y hacerlo de tal manera como sucedió. Y te vuelvo a repetir, la Biblia nos muestra una y otra vez cómo de una manera milagrosa Dios salva a su pueblo, Dios pelea sus batallas una y otra vez. La Biblia en múltiples ocasiones revela cómo Dios salva de situaciones muy desfavorables a la nación de Israel. Como en constantes ocasiones las situaciones son muy adversas, son desfavorables en gran medida, pero Dios siempre lo hace de una manera milagrosa. Dios siempre logra hacerlo, de alguna u otra manera Dios los sorprende y les vuelve a dejar claro que Él tiene cuidado de su pueblo, que Él está en control, ¿sí? Que Él tiene cuidado, que ellos son su pueblo especial, que ellos son muy valiosos y muy amados por Él. Así que quizás es algo que te ha pasado a ti en más de alguna ocasión. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en más de alguna ocasión que muchas veces me he visto en situaciones muy desfavorables, situaciones en las que tal vez yo no veo salida, en las que yo digo, creo que el desastre es inminente, ¿no? Creo que no se puede evitar. Y de repente, ¿no? Esos de repentes de Dios que traen aliento, que traen ánimo. Esos de repente que te dan paz, que te dan la seguridad. Y de repente Dios hace algo y cambia toda la situación, ¿sí? Yo estoy seguro que quizás a ti más de alguna vez te ha pasado esto. La Biblia menciona acerca de David y Goliat, ¿no? Tú conoces muy bien la historia, David y Goliat. Un pequeño que estaba entre una situación muy desfavorable. Se tenía que enfrentar con un guerrero ya experimentado, experto en la guerra. Quizás, o más bien dicho, era el mejor guerrero que tenían los filisteos. Además que era un muy alto, era un gigante y sabía manejar muy bien sus armas. Y David apenas si era un cuidador de ovejas, como lo describe uno de sus hermanos, ¿no? Y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién está cuidando las ovejas de mi padre? Eso lo hace en un tono de burla. Su hermano mayor le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién está cuidando las ovejas de mi padre, ¿no? Es decir, como en un tono de burla, como tú apenas eres un pastor, ¿qué estás haciendo aquí? Así que la batalla que libra David contra Goliat era una batalla donde cualquiera que estuviera viendo, cualquiera que estuviera presenciando, pudiera decir, las probabilidades de que David gane son 99 contra 1. Es decir, son muy escasas, son muy limitadas, son muy mínimas. Y tanto así que la nación, que el ejército de Israel, Israel le tenía miedo a Goliat. Goliat todos los días salía intimidando, todos los días salía burlándose del ejército de Dios. Y ellos salían corriendo, ellos estaban llenos de temor. Pero David sale y dice, ¿cómo se atreve este filisteo incircunciso? ¿Cómo se atreve este filisteo a retar a los ejércitos del Dios viviente? El mensaje que le estaba dando al ejército de Israel, les estaba diciendo, ustedes son el ejército de Dios viviente. Él debería de tenerle miedos a ustedes, en lugar de ustedes tenerle miedo a él. ¿Saben qué? Yo voy a pelear. Así que David confiaba en su Dios, ¿sí? David, su corazón, su fe estaba puesto en Dios, no estaba puesto en él, y por eso es que puede enfrentar. David era consciente de cómo la historia había revelado, cómo Dios constantemente había salvado una y otra vez a su pueblo, cómo Dios les amaba, cómo les consideraba su especial tesoro. Y lo podemos ver en las palabras de David al referirse al ejército del Dios viviente. ¿Cómo se atreve este filisteo incircunciso
Es decir, que no es parte del pueblo de Dios. Él nos debería de temer miedo a nosotros. Y vemos que David sale y mata al gigante y le corta la cabeza, ¿no? Y muchas veces en nuestras vidas pasa de manera muy similar. Muchas veces vemos situaciones en las cuales decimos, ¿sabes qué? Yo creo que esta situación va a ser muy difícil. Quizás te dan un informe médico y la situación es muy desfavorable, parece ser una batalla imposible de ganar, ¿no? Y empiezas a tener miedo, el temor te inunda, la preocupación, y te comienzas a rendir frente a ese gigante, ¿no? Y eres muy similar a la nación de Israel que salía huyendo, ¿no? Así que el secreto está en lo que hizo David. Recordar quién era su Dios, recordar que su Dios era más grande que cualquier situación, que cualquier adversidad, ¿sí? Así que la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Alguna vez has escuchado ese versículo que dice que somos más que vencedores? Sí, yo creo que muchas veces, ¿no? Es un versículo muy popular, muy común en la iglesia. Así que me gustaría que lo leyéramos para volverlo a recordar, ¿no? Es Romanos capítulo 8, verso 37. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 8, 37 dice así: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué entiendes por ser más que vencedores? ¿Qué entiendes? ¿A qué se referirá la Escritura cuando dice que somos más que vencedores? ¿No? Porque si lo lees tomando un poco en cuenta la palabra vencedor, o eres vencedor o no eres vencedor, ¿cierto? Es decir, como que pudiera parecer que no se podría ser más que vencedor. Si eres vencedor, y si no, eres perdedor. Pero curiosamente dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Jesús. Así que yo creo que la Escritura se refiere a que somos más que vencedores, se refiere a que sepamos, a que estemos convencidos que ya tenemos la victoria, antes de enfrentar cualquier adversidad, antes de enfrentar cualquier problema. Es decir, ser más que vencedores, yo creo que se refiere a saber, a estar convencidos de que tenemos la victoria antes de enfrentar la batalla. A recordar que somos más que vencedores antes que el problema se nos presente. En que seas consciente, en que creas que eres más que vencedor antes que el problema. Es decir, que sabes que no tienes que demostrarle nada a nadie, pero si el problema se te para enfrente, lo vas a vencer. Tú no tienes que demostrar nada a nadie, pero si Goliat se te para enfrente, lo vas a derribar, ¿sí? Es decir, que no importa qué situación enfrentes, sabes que lo vas a vencer, sabes que vas a atravesar cualquier dificultad. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Cristo Jesús. Esto significa anticipar, es decir, anticiparse, saber cómo vas a responder ante el problema que surja antes de que surja. Es decir, saber cómo vas a responder ante cualquier situación antes de que ésta se presente, antes de que esto suceda, ¿sí? Eso es anticipar, y eso tiene que ver con la fe, porque la mejor manera de anticipar o responder es con fe. Es con fe. La mejor manera de anticipar cualquier problema o responder a cualquier situación es por medio de la fe, es con fe. No importa qué tan adversa se vea esa situación, como se le presentó a la nación de Israel, como se le ha presentado a lo largo de la historia, como se le presentó a Josafat, como se le presentó a David. Es decir, sin importar qué tan adversa, sin importar qué tan mal se ve esa situación, saber cómo responder cuando llegue ese problema. Y la mejor manera de hacerlo es
por medio de la fe, por medio de la fe, que de hecho la fe, precisamente la fe, la debemos de usar en aquellos momentos donde no hay una salida, en aquellos momentos donde la situación se ve muy devastadora, como que no se le ve una salida, no se le ve una solución, no sé cómo voy a salir. Ahí es cuando necesitas la fe, porque realmente fe no necesitas cuando sabes cómo hacer las cosas, cuando ves una salida, cuando sabes lo que va a suceder, ¿sí? No necesitas fe para cuando ya eres consciente o cuando sabes lo que va a pasar. Necesitas fe cuando no sabes lo que va a pasar, cuando no sabes cómo vas a salir de esa situación. Necesitas fe cuando la situación se ve muy devastadora, se ve desagradable, donde se ve que no tienes más opción más que confiar en Dios, ¿sí? Y muchas veces, la mayoría de las veces, cuando Dios obra en nuestras vidas, es precisamente cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos y cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? Me rindo. Yo no puedo pelear, yo no puedo llevar a cabo esta batalla. Te la dejo en tus manos. ¿Sabes qué? Creo que mi hijo no tiene remedio, ya lo intenté, así que ahora sí que te lo dejo en tus manos. Sé tú quien pelee esta batalla, ¿sí? ¿Sabes qué, Señor? Creo que mi matrimonio se ve en una situación muy desfavorable, así que lo pongo en tus manos. Mi trabajo, la situación familiar, alguna enfermedad, cualquier cosa. Cuando te rindes, cuando dejas de luchar, cuando dejas de pelear, es cuando precisamente los milagros suceden, cuando Dios responde, cuando tú le entregas todo, cuando lo dejas en sus manos y cuando no te queda otra cosa más que depender única y exclusivamente de Dios. No sé si a ti te ha tocado estar en alguna situación como esas, pero a mí sí, a mí me ha tocado estar en una situación como esa, donde no tienes otra opción más que depender de Dios, donde dices, ¿sabes qué? No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué me espera en el futuro, no sé cómo voy a salir de este problema, pero bueno, creo que es momento de dejarlo todo a Dios. Y hasta que no le dejamos todo a Dios, es cuando Dios empieza a obrar, cuando no dependemos completamente de Él, cuando no confiamos, cuando no ponemos nuestra confianza en Él, entonces es cuando Él actúa. Y muchas veces nos queremos aferrar a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de pensar, a creer que yo puedo. Nos aferramos al miedo, a la preocupación, a la inseguridad, al temor, a los celos, al enojo, a la angustia. Nos aferramos a aquellas cosas que deberíamos de soltar y decir, ¿sabes qué, Señor? Lo entrego, dependo de ti. Pero de ese momento, desde que empieza tu camino, hasta que entiendes que hay que soltarlo todo, que hay que dejárselo todo a Dios, entonces, hasta ese momento, muchas veces el trayecto es doloroso. Muchas veces el trayecto es difícil, es pesado, es cansado. Y muchas veces lo que hacemos solo es reaccionar en la vida en lugar de responder, ¿sí? Lo que hacemos solo es reaccionamos ante cualquier situación en lugar de responder con sabiduría, con inteligencia. Y aquí está la diferencia que te mencionaba en un principio entre ser más que vencedor, ligado al responder y no al reaccionar. Eres más que vencedor cuando sabes que tienes la victoria antes de enfrentar cualquier batalla, antes de enfrentar cualquier prueba o cualquier situación. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que depender de Dios, porque sabes que tienes que confiar en Dios, porque sabes que tienes que ponerlo en las manos de Dios, porque ya sabes qué vas a hacer cuando esa situación se te presente. Por el lado contrario, cuando solo reaccionas, es cuando se te presenta alguna situación y lo primero que haces solo es reaccionar ante el problema. Es decir, haces lo primero que se te ocurre, haces lo primero que sientes, haces lo primero que ves, haces lo primero que piensas. Es decir, solamente reaccionas, pero no respondes de acuerdo a como Dios desea que responda. No respondes de la manera más favorable. Así que ser más que vencedores es saber que ya tenemos la victoria y saber responder, o más bien dicho, porque sabemos cómo responder antes de que el problema aparezca.
Y para hacer eso, para anticiparnos, para responder en lugar de reaccionar, necesitamos tener fe, poner nuestra fe en Dios, en quién es Él. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Por aquí lo tenía. Versos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Dice así: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tienes confianza en que Dios tiene cuidado de ti, cuando tienes confianza que tú eres el pueblo escogido de Dios, que eres parte del pueblo de Dios, que eres el Hijo amado de Dios, entonces esta confianza en Dios te hace vivir como alguien que es más que vencedor, alguien que tiene tal confianza, tal seguridad. Se para diferente ante la vida, ¿sí? Alguien con seguridad, alguien con confianza, se para diferente ante la vida y además transmite esa confianza, transmite esa seguridad. Así que alguien que confía, que tiene esa seguridad de que ha vencido al mundo, de que Jesús ha vencido al mundo, de que puede estar tranquilo, puede estar confiado, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios tiene cuidado, sabiendo que Dios sabe la situación que estás pasando y que Él no dejará que pases por ninguna prueba más allá de la que puedes pasar, sino que junto con esa prueba Él te mostrará la salida, por más oscura que parezca, por más desagradable, por más devastadora, por más negativa que parezca la situación. La Escritura dice que Él no te dejará pasar por una prueba, por una tentación más allá de la que tú puedes soportar. Es decir, que eres más que vencedor aún antes. Cuando recuerdas esto y cuando sabes, no importa lo que venga, el Señor me ha dicho que no pasaré por ninguna prueba, por ninguna tentación más allá de la que pueda soportar, sino que junto con ella me ha dado la salida. Entonces yo puedo tener confianza para enfrentar cualquier situación. Y eso me hace más que vencedor, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, tener la confianza en que Dios ha vencido el mundo. Muy comúnmente, cuando ya no tenemos otra opción más que depender de Dios, como te mencionaba, es cuando suceden las cosas, es cuando suceden los milagros, ¿no? Cuando no tenemos otra opción más que poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra fe en Dios y soltar todo lo demás, soltar nuestras fuerzas, es cuando los milagros suceden, es cuando las cosas empiezan a tomar sentido, ¿sí? Es cuando las cosas comienzan a tomar forma. Y muchas veces tenemos la actitud de hasta no ver, no creer, ¿sí? Hasta no ver, no creer, hasta que no vea una solución, entonces no creeré que puedo salir. Pero el cristianismo, Jesús nos muestra que caminar de su mano, que caminar con Él, significa obedecer para poder ver. Sí, eso es fe. Es cuando das un paso de fe, un paso de obediencia, aunque no entiendas nada, aunque no sepas cómo va a pasar, aunque no tengas la menor idea qué hacer, pero das un paso de obediencia, ¿sí? Obedeces. Y es cuando comienzas a ver. No es al revés, porque muchas veces lo queremos así, ¿no? Muchas veces lo esperamos así. Primero veo para después creer, pero esa no es fe, ¿sí? Esa no es fe. Sino que con Dios es primero creo y después veo. Primero creo y después veo. Sí, primero confío y después voy a entender, o quizás no lo entienda, pero voy a poder saber que Dios tiene cuidado de mí, que Dios tiene el control. Así que es mejor que reaccionar, es responder.
Y mejor que arreglar es prevenir, ¿sí? Mejor que reaccionar es responder, y mejor que arreglar es prevenir. Es decir, eres más que vencedor cuando sabes que tienes la victoria antes, cuando anticipas, cuando ya sabes cómo vas a responder cuando alguien te ofenda, cuando ya sabes cómo vas a actuar cuando alguien te maldiga, cuando ya sabes cuál va a ser tu actitud cuando las cosas cuando las cosas se tornen desfavorables para ti, cuando ya sabes qué actitud vas a tener ante la vida, ¿sí? Aunque la vida te presente una batalla que parece que la vas a perder, ¿sí? Cuando te mantienes con una actitud positiva ante cualquier situación, cuando tienes paz, cuando tienes gozo, cuando sabes que vas a bendecir a cualquiera que te maldiga, es decir, anticipas cómo vas a reaccionar cuando algo se te presente. ¿Cómo vas a reaccionar cuando la enfermedad se te presente? Bueno, vas a reaccionar con confianza, sabiendo que Dios tiene cuidado, sabiendo que Dios llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, sabiendo que por su llaga fuiste sanado, sabiendo que los dolores, los sufrimientos solo son temporales y solo son pasajeros, que pronto vendrá, que pronto vendrá la victoria, que pronto verás la luz en esa situación que parece oscura. Ok, entonces ya sabes cómo reaccionar cuando la situación se te presente. Ya sabes que has vencido aquello que aún no ha pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que en este mundo tendrás aflicciones, ¿sí? Pero que confíes que Él ha vencido al mundo. Es decir, Dios te hace más que vencedor, te muestra, sabes que en este mundo vas a tener aflicciones, pero ya lo has vencido, ya lo has vencido. En mí eres más que vencedor, yo pelearé por tus batallas, yo iré delante de ti. Así que cuando esa situación se te presente, no olvides que yo te lo advertí. No olvides que yo estoy contigo. No te enfoques en ello y pienses que todo se ha acabado, que todo está perdido, que no hay salida. No te llenes de temor, no dejes que el temor te consuma, no dejes que la preocupación te invada, no dejes que el coraje cuando alguien te ofenda te llene y te controle. No, anticipa, recuerda, cree, confía, eres más que vencedor. Y un más que vencedor ya tiene la victoria antes de que la batalla se presente. Así que es mejor arreglar en lugar, es mejor que arreglar, perdón, es prevenir. Es decir, prevés, no se reacciona, no intentas arreglar algo que ya se descompuso, ¿sí? Como reaccionar. ¿Te has dado cuenta que muchas veces la iglesia se enfoca mucho en arreglar algo que se ha roto? Pero yo te pregunto, ¿a poco no es mejor en prevenir antes de que eso se rompa? ¿Cierto o no? ¿A poco no es mejor prevenir que algo se rompa antes de que se rompa? ¿O será mejor arreglar una vez que está roto? No, ¿verdad? Es mejor prevenir. Y muchas veces la iglesia se ha enfocado en solucionar los problemas ya que surgieron, en arreglar algo que ya se ha descompuesto, ¿sí? O venimos a Dios intentando arreglar algo que ya se descompuso, algo que ya no anda bien, algo que ya se rompió, algo que ya me está haciendo daño, algo que ya traigo arrastrando. Pero mejor que arreglar es prevenir, es recordar que eres más que vencedor, es no dejar que se meta a tu corazón el enojo, la ira, el resentimiento, el temor, la preocupación. Es decir, que confíes en Dios antes de que suceda, que sepas cómo vas a responder en lugar de reaccionar. ¿Sí? Jesús nos muestra cómo no importa la situación, no importa qué tan desfavorable se vea la situación, no importa que no haya que tú no veas salida, Él nos muestra que Él siempre tiene una solución. Nos muestra en su palabra, nos muestra en las escrituras cómo es que, o por qué es que Él nos dice que somos más que vencedores. Cómo es que Él tiene una confianza en sí mismo, en su palabra. Cómo es que Él puede dar vida a los muertos. Cómo puede hacer que algo nazca donde no hay nada. Cómo Él puede crear algo de la nada,
¿sí? Cómo Él puede solucionar cualquier situación que se vea devastadora, que se vea perdida, ¿sí? Por eso es que podemos tener nuestra plena confianza en Él, en su vida, en recordar lo que Él ha hecho, en recordar su sacrificio. Podemos tener plena confianza en que Él está con nosotros y que Él traerá solución, a cualquier situación que enfrentemos, ¿sí? Que Él está con nosotros, que Él va con nosotros, que Él pelea con nosotros, que Él va delante de nosotros, y que no importa qué desfavorable se vea el panorama, en Él somos más que vencedores. La Biblia relata acerca de un hombre que estaba inválido, ya desde hace 38 años. Ya tenía este hombre 38 años inválido, ¿sí? Y por ahí había, en el estanque de Betesda, ellos sabían que de vez en vez contaban la historia, que de vez en vez bajaba un ángel. Una vez al año un ángel bajaba y movía las aguas, y el primero que se metía al estanque quedaba sano de su enfermedad. Pero este hombre tenía ahí 38 años. 38 años esperando ser sano. Ahora, si haces lo mismo todo el tiempo, no vas a tener resultados diferentes. Si tienes los mismos métodos, si todo el tiempo haces lo mismo, actúas de la misma manera, no puedes esperar tener resultados diferentes, ¿cierto o no? Entonces este hombre estaba ahí durante 38 años y Jesús se acerca a él. Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versos 5 y 9. En la Nueva Versión Internacional dice: entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? 7. Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro ya se metió antes. Verso 8, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Entonces, podemos ver la actitud de este hombre inválido, ¿no? Podemos ver la actitud. Jesús le hace una pregunta y él responde con otra cosa, ¿no? Le pregunta: ¿quieres quedar sano? Y él le dice: Señor, es que fíjate que ya hace 38 años que estoy aquí y la verdad que no pasa nada. Siempre hay alguien que me gana. Ya cuando el agua se empieza a mover y yo me quiero meter, estoy inválido, siempre hay alguien que me gana, que se mete antes que yo. Así que ya tengo 38 años aquí y nada pasa. Señor, fíjate que pues la verdad la situación con mi familia no le veo solución. Ya tenemos mucho tiempo igual, ya no lo aguanto, ya no la aguanto. Creo que ya no hay solución. Bueno, ¿quieres tener una relación sana? ¿Quieres tener una familia sana? Sí, Señor, pero fíjate que no, pues es que ya no se puede. No, ya hemos intentado de todo y no se puede. ¿Quieres quedar sano? Sí, Señor, pero fíjate que los médicos me dijeron que esta enfermedad ya no tenía cura, que así iba a quedar, que ya no tenía solución. No, constantemente respondemos de una manera de una manera como si fuéramos, en vez de ser más que vencedores, como que si fuéramos más que perdedores, ¿no? Podemos ver la actitud de perdedor de este inválido que tenía 38 años, ¿sí? Todo el tiempo hacía lo mismo y esperaba tener un resultado diferente, ¿sí? Pero el resultado siempre era el mismo, porque siempre hacía lo mismo, porque tenía esta manera de pensar. Así que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le responde con otra cosa: es que ya siempre hay alguien que me gana, ¿sí? Una mentalidad de perdedor, una mentalidad de que no va a suceder, una mentalidad de que no creo que Dios lo pueda hacer, una mentalidad de lo veo muy difícil, una mentalidad de no va a suceder, ¿sí? Y eso no es fe, Pero Jesús tiene misericordia de él, ¿sí?
algo donde aparentemente era difícil. Ya 38 años así, una situación completamente desfavorable. Quizás esta persona ya solo iba al estanque porque pues ya se había acostumbrado, ¿no?, a ir al estanque. Ya era como el lugar donde cotorreaba con sus amigos, era como el parte de su rutina. Así que quizás ya ni siquiera iba a realmente a quedar sano, sino que iba a cotorrear, a platicar, se echaba el desayuno, a saludar a la banda, ¿no? Pero realmente ya no iba porque quería quedar sano, ¿sí? Había perdido eso. ¿Por qué? Porque había tenido una mentalidad su mente se había transformado a una mentalidad de perdedor, ¿sí? Muchas veces venimos a la iglesia, las primeras veces, con el entusiasmo, con la fe de que Dios puede hacer algo, de que Dios puede cambiar algo, de que Dios puede arreglar cualquier situación. Pero pasa el tiempo y no sucede nada, y entonces nuestra mentalidad poco a poco empieza a cambiar. Y ya lo único que tenemos es una rutina. Ya no esperamos nada, ya no esperamos un cambio, ¿sí? Así que Jesús, en medio de ese problema, en medio de esa situación muy desfavorable que podría parecer, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y él empezó a andar, ¿sí? También tenemos a Sansón. Tú conoces la historia de Sansón. Sansón era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, ¿no? El Espíritu de Dios venía sobre él y él tenía una fuerza realmente sobrenatural. Constantemente se libraba de sus enemigos con su fuerza, constantemente. Y él era un hombre nazareo, es decir, había sido apartado al nacer, ¿sí? Era un hombre que era nazareo. Y los nazareos, por ejemplo, tienen voto. Él tenía un voto de que no podía tomar, no podía beber alcohol. Parte de la ley era que no se podía casar con una mujer que no fuera de su misma nación. Parte de su ley era que él no podía, su ley les decía que él no podía tocar algún animal que estuviera muerto. No podía beber alcohol, y aparte en sus votos era que él no se podía cortar el cabello. Él no se podía cortar su cabello porque entonces perdería su fuerza. Bueno, él falló en todo. Él tomó con una quijada que todavía estaba fresca, es decir, un animal que acababa de morir, tomó una quijada de asno y mató como a 1000 hombres. Se casó con una mujer que no era de su misma nación, ¿sí? Bebía alcohol, iba a fiestas y era un desastre Sansón. Total, al final de sus días, un día lo rodearon los filisteos y él se dijo a sí mismo: me levantaré y volveré a escapar como siempre lo he hecho. Pero no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, ¿sí? La escritura dice que él se quiso librar como siempre lo había hecho, siempre se salía con la suya, siempre se libraba, siempre Dios le daba la victoria. Pero cierto día el Señor ya no estaba con él y él no se había dado cuenta, así que fue capturado, le sacaron los ojos, lo amarraron y lo llevaron a prisión, ¿sí? Era como el botín de guerra de los filisteos. Y en un día ellos estaban en una fiesta, los filisteos estaban en una fiesta, estaban en un salón muy grande donde había algunas columnas ahí, y ellos estaban festejando, estaban celebrando, y trajeron a Sansón. Dijeron: traigan a Sansón amarrado con cadenas. Y lo amarraban y pasaban y se burlaban. Le habían sacado los ojos, se burlaban de Sansón, lo escupían, lo maltrataban. A ver, ¿dónde está tu fuerza? Pero Sansón tiene la osadía de hacer una oración a Dios y le dice: te pido que me des de tu fuerza una vez más. Así que Sansón pone las manos sobre los pilares y tira los pilares y todo el salón se viene abajo. Y ese día logró matar a más filisteos que cuando estaba vivo. Ese día derrotó a más filisteos que cuando estaba vivo. Así que aparentemente Sansón estaba a punto de ser asesinado. Le habían sacado los ojos, se burlaban de él. Era el hazmerreír, todos pasaban, se burlaban, le echaban, lo maldecían, lo escupían quizás, no sé. Entonces todo Sansón pudiera decir que
estaba en una situación muy desfavorable, ¿no? Como que pues ya todo había acabado, ya no había más salida. Pero él dice, Señor, una vez más, dame de tus fuerzas. Y el Señor responde y le da las fuerzas sobrenaturales. Y él puede derribar las columnas y todo el edificio se viene abajo. Y ese día él logró derrotar a más filisteos que los que él derrotó cuando él vivía. También tenemos a Jonás. Jonás, un hombre que desobedeció, que Dios le dijo, ¿sabes qué, Jonás? Ve a Nínive. Y él fue al otro lado, desobedeció, se fue hasta encontrarse en el medio del mar, a punto de ahogarse. A punto de ahogarse. Ya había, podríamos decir que Jonás ya no tenía otra escapatoria. Jonás se iba a ahogar, ahí se habían acabado sus días. Y cualquiera pudiera decir, bueno, es que desobedeció a Dios. No, al igual que Sansón. Bueno, es que eso le pasa por desobedecer a Dios. Eso le pasa por no hacerle caso a Dios. No, pero Dios ya había preparado un pez que tragó a Jonás. Es decir, lo tragó. Y él en la panza del pez, podemos ver cómo él hace una oración y se arrepiente y reconoce, ¿sí? Podemos ver cómo la misericordia de Dios lo vuelve a alcanzar, cómo la misericordia de Dios alcanza al inválido, la misericordia de Dios alcanza a Sansón, la misericordia de Dios alcanza a Jonás, y así podemos ver a toda la Biblia. Y estoy seguro que también contigo la misericordia de Dios te alcanza, aunque la situación se vea desfavorable, aunque veas que es el final, aunque creas que ya no hay solución, la misericordia de Dios te alcanza. En cierto momento, Jesús le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado, ¿sí? Se suben a una barca y le dice, vayamos al otro lado. Y en medio del mar se desata una gran tormenta. Una gran tormenta. Los discípulos se llenan de miedo, comienzan a tener miedo. Y dice la escritura que Jesús estaba en la popa de la barca, que estaba acostado, que estaba dormido. Así que vinieron los discípulos y dijeron, Jesús, ¿no te da miedo que perecemos? Perdón, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que vamos a morir? Así que Jesús se levanta y reprende a la tormenta. Le dice, cállate, cállate. Y todo se tranquilizó. Y todo se puso en paz. Lucas, por favor. Lucas capítulo 8. Lucas 8, versos del 22 en adelante. Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Vayamos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. 23. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, ¿no ves? No, nos vamos a ahogar, gritaron. Se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. 25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Bueno, Jesús le había dicho, vayamos al otro lado del lago, ¿sí? Ahora, si Jesús les dijo, vayamos al otro lado del lago, es porque iban a ir al otro lado del lago, ¿no? Es que podían confiar que iban a ir al otro lado del lago, ¿sí? Podían confiar, podían estar seguros de que iban a ir al otro lado del lago. Pero curiosamente se desata una tormenta en el trayecto. Y Jesús estaba dormido. ¿Alguna vez has sentido que Jesús está como dormido? ¿Alguna vez has sentido que Jesús como que no responde? Como que no responde a tus oraciones. Como que te ha dejado solo en esa prueba, en esa situación. Bueno, esta enseñanza nos deja un principio, unas perlas muy valiosas. Y dice que Jesús reprende a la tormenta. Es decir, Él ya les había dicho, vayamos al otro lado. Y lo que ellos tenían que saber es que iban al otro lado. Y que se desató una gran tormenta. Solo era parte del trayecto. Solo era parte del camino. ¿Sí?
Así que Jesús se levanta y reprende a la tormenta y reprende las olas y le dice, cállate. Y todo se puso en calma. Muchas personas creen que Jesús hace esto enojado, que Jesús lo dijo como enojado, cállate, y que se enojó con los discípulos porque lo despertaron. Pero no puede haber paz en un lugar donde hay enojo. No puede haber paz, no puede haber tranquilidad en un lugar donde haya ira, donde haya coraje. Así que estoy seguro que Jesús, sabiendo que tenía la autoridad, reprendió a la tormenta, pero lo hizo con paz, lo hizo con seguridad, sabiendo que Él tenía la autoridad, sabiendo que Él tenía la confianza. Y le pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Sí? ¿Acaso no les dije que iríamos al otro lado? ¿Sí? ¿Acaso no les dije que íbamos a cruzar? De la misma manera, cada uno de nosotros, a veces sentimos como que Jesús está dormido, como que no tiene cuidado, pero Él ya te ha dicho, eres más que vencedor, ¿sí? Vas a atravesar, vas a cruzar, vas a salir del otro lado, ¿sí? Eres más que vencedor, alguien que ya ha vencido, alguien que ya ha cruzado antes de atravesar, ¿sí? Alguien que ya ha vencido, tienes que recordar eso, ¿sí? Así que la tormenta se calmó, todo se volvió paz, ¿sí? Jesús no estaba enojado. ¿Por qué? Porque no puedes tener paz si estás enojado. Jesús tenía paz porque sabía que tenía la autoridad. De la misma manera, tú puedes tener paz porque sabes que la autoridad de Jesús está en ti. Sabes que en Cristo eres más que vencedor. Que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Que tienes la autoridad, que Jesús te ha dado la autoridad para ir al otro lado, para vencer para derribar cualquier gigante. Amén. En cierta ocasión, Jesús les venía diciendo a sus discípulos que tenía que ser crucificado, a manos de los fariseos, a manos de los líderes religiosos. Y cierto día, Jesús le decía a sus discípulos que esto iba a suceder. Y llegó el momento de la traición, ¿no? Seguramente ustedes conocen muy bien esta historia. Judas lo traiciona y vienen, y Judas le da un beso en la mejilla a Jesús. Entonces es ahí cuando saben que es él, el hombre que tienen que atrapar, ¿sí? Así que atrapan a Jesús y Pedro saca su espada y corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús le dice, hey, tranquilo, ¿por qué haces eso? A quien hierro mata, hierro muere. ¿Qué no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles y Él las enviaría? ¿Qué no sabes que yo tengo la autoridad? ¿Qué no sabes que yo puedo hacerlo? Pero esto tiene que suceder así. Mateo 26, para no parafrasear, Mateo 26, versos del 52 al 54. Mateo 26, del 52 dice, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dice que así tiene que suceder? Jesús sabía que tenía la victoria antes de que empezara. Jesús sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad sobre todas las cosas. Por eso le dice a Pedro, ¿qué no sabes que si yo lo pidiera, mi Padre pondría a mi disposición 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? Pedro, pero entonces, ¿cómo es que tú podrías ser más que vencedor en este mundo si yo le dijera a mi Padre que enviara a los ángeles? ¿Cómo crees que tú serías más que vencedor si yo no fuera a la cruz? ¿Cómo crees que tú tendrías la autoridad para superar cualquier obstáculo que se te presente si yo no fuera a la cruz, si yo no tuviera que ser capturado? Pero antes de esto, en el mismo capítulo 26, en el verso 41, Mateo 26, verso 41, Jesús está orando porque sabe lo que va a suceder y se encuentra
muy angustiado, se encuentra afligido. Y Jesús le dice a sus discípulos que va a orar. Y les dice en el verso 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Jesús había subido al monte de los olivos a orar. Así que Jesús le dice, velen y oren, esperen aquí, manténganse orando, velen, ¿sí? Porque me encuentro muy afligido. Es decir, él sabía lo que se venía. Pero cuando regresa, encuentra a los discípulos dormidos y les dice esto, en el verso 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está sucediendo aquí? Que muchas veces cuando no estamos alerta, pudiera pasar que el peligro de no estar alerta es quedarnos dormidos en lugar de estar despiertos. Es olvidar en lugar de recordar. Olvidar en lugar de recordar. Muchas veces se nos olvida precisamente esto. Se nos olvida que ya tenemos la victoria por medio de Jesús. Entonces nos dormimos, ¿sí? O caemos en un estado de que todo está bien. Esto a mí me ha pasado muchas veces. Que sé que todo está bien, estoy bien, mi vida va muy tranquila, mi vida va demasiado bien, todo está en orden. Y llega como esa confianza, ¿no? Está comprobado que la mayoría de los accidentes que las personas sufren en los trabajos es por el exceso de confianza. Es decir, hacen tanto, todos los días hacen lo mismo, que entran a alguna rutina donde ya se vuelven expertos en hacer lo que hacen. Los trabajadores saben, llega un momento en el que se vuelven expertos en hacer lo que hacen. Como lo hacen todos los días, de manera constante, de manera repetida, son expertos en hacer lo que hacen, pero de tanta confianza que ya tienen en hacer lo que hacen, llega un momento que se desconfían, o más bien que por confiarse demasiado, algo sale mal. Por el exceso de confianza, de repente no se fijan dónde pisan, no se fijan cómo agarran alguna herramienta o cualquier cosa y ¡pum! Viene el accidente, ¿sí? Exceso de confianza. Y muchas veces pasa lo mismo. Todo está bien, todo está tranquilo y no tomamos mucho en cuenta a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo anda bien. No sé si a ti te ha pasado o nada más a mí me ha pasado y soy el único pecador acá descuidado, que a veces como que tengo demasiado, entro en esa confianza donde me quedo dormido. En vez de mantenerme velando, en vez de mantenerme atento, sabiendo que la carne es débil, y de repente te descuidas y ¡pum! ¿Sí? Y viene la caída, o viene el problema. Y muchas veces esto es lo que nos pasa. Por eso Jesús les dice, estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Para nada aprovecha, dice en otro versículo, que la carne para nada aprovecha. Y nos dormimos cuando empezamos a depender más de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, cuando nos enfocamos más en el gigante en lugar del Dios que tenemos. Cuando estamos más preocupados por lo que estamos sintiendo, por en lugar de tener fe, en lugar de ser obedientes y dar pasos de fe, queremos ver para poder creer, queremos ver para poder confiar, ¿sí? Y ahí es cuando la carne empieza a tomar control, ¿sí? Cuando nos dormimos, cuando la carne empieza a tomar control y empieza a decirte, tú tienes que vivir por lo que sientes. La situación se ve muy desagradable y te empiezas a llenar de miedo y te empiezas a llenar de preocupación y el temor empieza a entrar y te empieza a invadir y te invaden los celos y te invaden los enojos y todo se comienza a descontrolar. ¿Por qué? Porque no te mantuviste atento a lo que Dios dice de ti, atento a lo que Dios declara de ti. El peligro es
quedarnos dormidos en lugar de estar despiertos, en lugar de recordar constantemente lo que Dios dice de nosotros. Recuerda que eres más que vencedor. Recuerda que ya has ganado esa batalla antes de que comience. Recuerda de anticipar, de tomar en cuenta, de saber, de recordar cómo vas a reaccionar antes de que la batalla comience, antes de que la situación se te presente, antes de que atravieses el desierto, antes de que atravieses el valle de sombra y de muerte. Sí, recuerda que ya eres vencedor. Recuerda que Jesús fue a la cruz, que Él no se negó a ir para que hoy tú tengas autoridad de superar cualquier obstáculo. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro: ¿qué no sabes que si yo le pidiera, tuviera a mi disposición a 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? Pero entonces, ¿cómo tú serías una persona redimida? Entonces, ¿cómo tú serías santo? Entonces, ¿cómo tú serías justo? Entonces, ¿cómo tú tendrías autoridad? Serías amado. Y después podemos ver a Pedro, cómo él sanaba a los enfermos, cómo él predicaba con autoridad, cómo hasta su sombra, al momento de pasar, sanaba a las personas que cubrían su sombra. Vemos cómo Pedro lideraba la iglesia, cómo Pedro tiene autoridad, cómo Pedro sabía que había sido redimido y recordaba que en Cristo era más que vencedor. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Dios le mandó al pueblo que liberó de Egipto que celebraran la Pascua. Y la Pascua era una fiesta que tenían que celebrar vez tras vez, año tras año, para recordar la vez que ellos habían sido liberados de Egipto. Para recordar el momento en que ellos habían sido liberados de Egipto. Y cómo el ángel de la muerte había pasado, por eso se llama Pascua, que significa pasar. Cómo el ángel de la muerte había pasado de largo y los había liberado de los egipcios. Cómo el ángel de la muerte no les había tocado y Dios les había salvado. Y en la Pascua ellos tenían que participar del Cordero. Con la sangre del Cordero ellos marcaron los linteles de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba, entonces ellos veían, el ángel de la muerte veía la sangre y se pasaba de largo. Esto representa la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos tenían que celebrar esta fiesta. Y les dice, así, cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, por qué lo hacemos, ustedes van a recordarles y ustedes les van a contar, ustedes les van a hablar de la vez en que fueron liberados de Egipto, en cómo Dios les salvó y el ángel de la muerte pasó de largo y no les tocó. De la misma manera, nosotros tenemos que recordar todos los días tenemos que recordar que hemos sido libres por Cristo Jesús. Que el ángel de la muerte no nos puede tocar. Que podemos atravesar confiadamente cualquier dificultad. Que en Cristo somos más que vencedores. Que antes de que cualquier batalla se te presente, tú ya has vencido por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que le des gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, noche ya. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, participar de tu sacrificio. Gracias, Señor, porque hemos sido crucificados junto contigo. Y de la misma manera hemos resucitado junto contigo. Gracias porque nos has llenado de vida. Porque tu Espíritu que está en nosotros nos vivifica. Gracias, Señor, porque hemos muerto a los deseos de nuestra carne. Y hoy podemos vivir por tu Espíritu que nos da vida,
que nos guía, que nos fortalece, que nos renueva. Gracias, Padre, porque nos has hecho más que vencedores por medio de tu Hijo. Gracias porque no nos has negado a tu único Hijo, a quien tanto amas. Gracias, Señor Jesús, porque no te negaste, no te rehusaste a ir a la cruz por nosotros. Gracias porque por tu sangre hemos sido salvados. Gracias porque hemos sido sanados. Gracias porque hemos sido liberados. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Recuerda que has vencido, que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a orar por las ofrendas. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y decimos juntos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí, viviendo como más que vencedores. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos.